Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 40. Los que estuvisteis hace un par de semanas sabéis que meditamos los primeros 11 versículos de este capítulo la semana pasada y hoy con la ayuda del Señor pues vamos a estudiar el resto del capítulo. Así que solo voy a leer los versículos del 12 hasta el final del capítulo. Dice así, Isaías capítulo 40 y el versículo 12. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? A los ojos de Dios las naciones son como una gota de agua en un balde, como una mota de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran polvo. El Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos los animales para los holocaustos. Todas las naciones no son nada en su presencia. No tienen para él valor alguno. ¿Con quién compararéis a Dios? ¿Con qué imágenes representaréis? Al ídolo un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. ¿Acaso vosotros no lo sabíais? ¿No os habéis enterado? ¿No se os dijo desde el principio? ¿No lo entendisteis desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como una tienda para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan. Y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararéis? ¿Quién es como yo? Dice el santo. Alzad los ojos y mirad los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de las estrellas una por una y llama a cada uno por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor. ¿Mi Dios ignora mi derecho? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Como vimos hace unas semanas, el capítulo 40 de Isaías introduce la segunda parte del libro. De una forma muy resumida, dijimos que la primera parte del libro de Isaías, los primeros 39 capítulos, iba dirigido principalmente a las personas que vivían en tiempos de Isaías. Como os acordáis, en esa época, en tiempos de Isaías, de repente Israel se encuentra, o Judá en este caso, el reino del sur, se encuentra con un imperio grande, el imperio asirio, a sus puertas queriendo conquistarlos. Y vemos, entre otras cosas, que la primera parte del libro, el Señor está constantemente diciendo al pueblo, confiad en mí, yo voy a derrotar a los asirios. Y vemos en muchos momentos de esa primera parte del libro esa tensión. ¿Vamos a confiar en Dios o lo vamos a hacer a nuestra manera que nos parece mejor? Pero dijimos que la segunda parte del libro, que comienza con el capítulo 40 y dura hasta el final, principalmente se dirigiría a personas que vivirían unos 100, 150 años después de la vida de Isaías. Porque Asiria sería derrotada, como había dicho Dios. Asiria nunca conquistaría Jerusalén. Pero las profecías dejan claro que vendría otro imperio. En este caso el imperio de Babilonia. Y ese imperio sí que conquistaría a Jerusalén, llevaría el pueblo al destierro y lo repartiría por su reino. Y para el pueblo de Dios parecería eso el fin. Hemos sido derrotados.
Dios ha sido derrotado. No hay futuro ni esperanza para nosotros. Pero vimos hace un par de semanas que Dios se presenta y dice, no, no se ha acabado. Voy a visitaros cuando estéis desterrados en Babilonia, conquistados por Babilonia, voy a visitar y voy a liberaros. Y eso es lo que vimos en los versículos del 1 al 11. Pero dijimos que este mensaje es importante para nosotros. Muchas veces cuando se habla de Babilonia en la Biblia, no solamente se refiere a la ciudad de Babilonia o el imperio de Babilonia. Babilonia siempre en la Biblia ha simbolizado el pueblo que se levanta contra Dios y dice, Dios, no te necesitamos. Vamos a vivir a nuestra manera. Le dan la espalda a Dios y encima es el pueblo que le molesta que no todos le sigan. Le molesta que haya algunas personas que aún siguen adorando a Dios y causa problemas a ese pueblo. Y en un sentido, la iglesia del siglo XXI, aquí en Occidente, llegamos algunas veces a la misma conclusión que llegaban los israelitas, que habían sido desterrados. Las fuerzas del mal han ganado. La sociedad ha rechazado a Dios. Ha dicho, Dios, no te necesitamos. Vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y cada vez más estamos viendo cómo esa sociedad está diciendo al pueblo de Dios, y por cierto, hay ciertas cosas que no podéis decir. Aunque estén en la Biblia, no los podéis decir porque van en contra de los valores que nosotros hemos establecido. Y algunas veces pues podemos decir, hemos sido derrotados. No hay nada que podamos hacer. Las fuerzas que rechazan a Dios son los que gobiernan este mundo, son los que tienen el poder. Pero como vimos hace unas semanas, la misma promesa que Dios hace a los israelitas que estaban en Babilonia, voy a visitaros, voy a solucionar este problema, pues Dios ha hecho la misma promesa a nosotros. Cristo volverá, derrotará al mal y su iglesia reinará en gloria. Y eso básicamente fue lo que vimos hace unas semanas. Y son unas promesas preciosas que seguramente nos animaron. Qué bonito. Me ha gustado mucho el mensaje de esta mañana. Esos mensajes de ánimo son bonitos. El problema es que luego el día siguiente tenemos que volver al trabajo, tenemos que volver a la realidad. Y vemos que esa realidad sigue chocando. Seguimos luchando contra problemas. Y podemos volver a desanimarnos. Muy bonitas las promesas, Dios, pero la realidad es que seguimos siendo rechazados. Sigo teniendo este problema. Seguimos luchando contra estas fuerzas que nos están diciendo que nos callemos. Por eso, en los versículos del 12 al final del capítulo 40 de Isaías, Dios recuerda quién es el que ha hecho las promesas. ¿Cómo es el que ha hecho las promesas? Y hoy con la ayuda de Dios vamos a ver 4 cosas que deberíamos recordarnos siempre ante el cansancio o ante pensar que no hay futuro. Pero antes de entrar en estas 4 cosas, sí que quiero rescatar 2 cosas que vemos antes de entrar en estas 4 cosas. Y los vemos en el versículo 21 y el versículo 28. Como veis, no voy a ir versículo por versículo, sino por temas, ¿vale? Porque está usando poesía, Isaías, y va saltando de tema en tema y luego vuelve al tema de antes, así que lo vamos a ir viendo en bloques. Pero me gustaría recordar el versículo 21 y el versículo 28. Dios por el profeta dice al pueblo, ¿acaso vosotros no lo sabíais? ¿No os habéis enterado? ¿No se os dijo desde el principio? ¿No lo entendisteis desde la fundación del mundo? Y el versículo 28 dice algo similar. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga. Y su inteligencia es insondable. Aquí vemos la paciencia de Dios. Porque Dios no está presentándose aquí diciendo, os voy a enseñar algo nuevo. No. Todo lo que vamos a ver en los siguientes versículos son cosas que el pueblo ya tendría que saber. Que son obvios. Que Dios ha mostrado desde la creación.
que ha mostrado desde que escogió a Abraham y dijo, te voy a convertir en una nación, que ha mostrado cuando sacó a Egipto, a los descendientes de Abraham, de la esclavitud en Egipto, que mostró cuando les llevó por el desierto y los introdujo en la tierra prometida, que mostró derrotando a imperios más poderosos que ellos, por ejemplo el asirio, y no permitiendo que conquistaran Jerusalén. Lo que estaba a punto de escribir Isaías, o decir el Señor por Isaías, no era necesario. Ya lo saben. ¿No os habéis enterado? Claro, los que trabajáis como profesores, sabéis algunos que yo hago algunas horas de profesor, es un poquito frustrante cuando has explicado una cosa y luego te das cuenta que no se han enterado. Hace muchos años estaba explicando los verbos modales en inglés. Los que habéis estudiado inglés sabéis que los verbos modales son un verbo un poquito raro, no siguen las normas habituales de los verbos y además, dependiendo del contexto, pues pueden significar una cosa u otra. Así que dije, esta clase se va a enterar de lo que son los modales. Lo van a saber todo. Y pasé todo el trimestre explicando los modales. Todos los verbos, cómo se conjugaban, qué significado tenía en cada situación. Digo, perfecto. Le puse el examen. Solo habíamos hecho los verbos modales. Había unas 20 preguntas. Y era sencillo. Completad cada frase con un verbo modal que le dé sentido. No era difícil. Y llevábamos todo el trimestre haciéndolo. Reparto el examen. Explico cómo funciona. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levanta la mano. Aún me acuerdo, se llama Aleix, hace más de 20 años. Mira cómo me dejó hacer. Sí, Aleix. ¿Qué es un verbo modal? Se necesita mucha paciencia. Pero Dios es paciente conmigo. Porque ¿cuántas veces voy al Señor y digo, Señor, y me dice, Michael, esto ya lo hemos explicado? Te lo he explicado. ¿No te has enterado? Pero Dios es el mejor profesor que yo he conocido, el más paciente. Porque vuelve a sentar y dice, Michael, ya lo sé, lo hemos hablado, pero te lo vuelvo a explicar. Y está haciendo lo mismo aquí. Unos versículos que me encantan los encontramos en Nehemías. Las oraciones de Nehemías, os animo a que estudiéis Nehemías y miráis las oraciones. Son impresionantes. Pero en Nehemías capítulo 9, Nehemías está hablando de la historia de Israel y de todas las veces que han sido infieles y la paciencia, el amor de Dios para con ellos. Pero solo quiero leer los versículos del 30 al 31. Durante años, dice Nehemías 9:30, tuviste paciencia con ellos, con tu espíritu los amonestaste por medio de tus profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso los dejaste caer en manos de los pueblos de esa tierra. Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste porque eres Dios clemente y compasivo. Pero solo quiero resaltar una cosa del versículo 30. Durante años, no una vez, durante años tuviste paciencia con ellos. ¿Los amonestaste por medio de tu profeta? No, por medio de tus profetas. Envió a Isaías. Siguieron. Jeremías, Oseas, Miqueas, Malaquías, continuamente. Y la mayoría de las veces está repitiendo cosas que ya tendrían que haber sabido. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Porque soy un mal estudiante. Y se me olvidan muchas cosas. Y me viene al lado y me dice, Michael, esto es introducción al cristianismo. Ya tendrías que... Tienes 46 años, hace más de 30 que te convertiste. Esto lo tendrías que saber. Pero con paciencia se sienta a mi lado y dice, te lo vuelvo a repetir. Pero vamos a mirar de una forma breve 4 cosas que Dios muestra en estos versículos para demostrar que el que ha hecho las promesas de que va a solucionar este problema no es cualquiera. Y el primero me lo ha chafado Pablo. No, lo digo en broma. Vamos a hablar de la creación. No me he puesto de acuerdo con Pablo esta mañana, pero vamos a repetir algo de lo que él ha dicho en el culto libre. La primera cosa que Dios les recuerda es que Dios es el creador de todo.
El Dios que está prometiendo que los babilonios no saldrán con la suya, que serán derrotados, que Él librará al pueblo, es el Dios creador de todo y que lo mantiene todo. En ese sentido, Dios aquí está haciendo lo mismo que hizo con Job. ¿Os acordáis? Job pasó muchos problemas, tenía muchas preguntas y Dios no le contestó las preguntas, como vimos hace unas semanas cuando predicó Manuel sobre Job. Pero Dios se presentó y dijo, mira la creación, mira todo lo que he hecho. Y cuando Job ve a Dios en su grandeza y las obras tan grandes en la creación que ha hecho, dice, tienes razón, Señor. No hace falta que me contestes las preguntas. Si eres tan sabio para hacer esto de la creación, no voy a dudar que aunque yo no entienda lo que está pasando, hay un plan en lo que estás haciendo. Miremos algunas cosas que dice en Isaías capítulo 40. Algunos serán de la versión Dios habla hoy. He leído al principio en la nueva versión internacional, pero algunos de estos versículos que irán saliendo serán Dios habla hoy. Isaías 40 y el versículo 12. ¿Quién ha medido el océano en la palma de la mano? Es que el océano tan grande que a nosotros nos parece inmenso, lo mide Señor en la palma de su mano. ¿O ha calculado con los dedos la extensión del cielo? El cielo tan grande, pues Dios con los dedos lo calcula. ¿Quién ha puesto en una medida todo el polvo de la tierra? ¿O ha pesado en balanzas las colinas en las montañas? Es que Dios es tan grande que esas montañas tan grandes que vemos, Él los pesa en una balanza. Versículo 22. Dios tiene su trono sobre la bóveda que cubre la tierra y ve los hombres como si fueran saltamontes. Él extiende el cielo como un toldo, lo despliega como una tienda de campaña. Es que para Él el cielo es como un toldo. ¿Cuál de fácil que nosotros bajamos el toldo en verano? Pues eso es el cielo para el Señor. Versículos 25 y 26. ¿Con quién entonces me compararéis? ¿Quién es como yo? Dice el santo. Alzad los ojos y mirad los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada uno por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderoso su fuerza que que no falta ninguna de ellas. Es que las estrellas salen cada noche porque Dios los llama. Y no falta ninguno porque Él los ha llamado individualmente. Y Pablo ha dicho una cosa cuando ha compartido el Salmo 19. Demasiadas veces hoy en día el ser humano, incluso nos puede pasar a los cristianos, como nos han explicado con la ciencia todo lo que es la creación, pues ya quizás no nos asombra. Ciclo del agua, pues ya lo hemos estudiado. El sol calienta el agua, sube las nubes, lluvia, río, mar. No nos parece tan sorprendente. Y eso es lo que piensa la sociedad. Todo lo ha explicado la ciencia. Y si estamos aquí, pues por la evolución, coincidencia, cosas que pasan. Pero la realidad es que si miramos la creación de Dios, como ha dicho Pablo, un amanecer. No los vemos muy a menudo porque nosotros no nos levantamos tan temprano. Pero un amanecer precioso. Dije el viernes que mi familia y yo estuvimos en Andorra este verano. Unas vistas preciosas en las montañas arriba de todo. El Señor ha creado el sol. El Señor ha creado esas montañas. Y yo os he dicho, a mí una cosa que me fascina es el espacio. Lo grande que es. Es que nuestro sistema solar, que es una parte ínfimamente pequeña de todo el universo, es tan grande que los seres humanos no sabemos lo que hay dentro de nuestro sistema solar. Hay gente que dice, creemos que hay un planeta grande en nuestro sistema solar que aún no lo hemos descubierto. Y eso es la parte ínfima. En nuestra galaxia hay millones de sistemas solares. Y hay millones de galaxias. Y nosotros no sabemos ni lo que hay dentro de nuestro propio sistema solar. Cuando yo veo eso digo, qué grande tiene que ser nuestro Dios. Se ha creado todo eso. Es verdad que quizás, como ha dicho Pablo, la gente ve sencillamente que el sol salga o que el sol se ponga. Pero nosotros como cristianos creemos, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y si creemos eso de verdad, no hay nada que sea más grande que Dios. Y eso es lo que debemos recordar siempre.
Esa es la primera cosa que les recuerda. La segunda cosa que recuerda el Señor al pueblo es qué poder es superior a Dios. Recordemos de nuevo que los que iban a leer estas palabras estarían en una situación muy complicada. Habían sido conquistados por los babilonios. Habían sido desterrados. Es que no sabían, y esto pasó, que un día un alto cargo o un rey se levantara y dijera, ¿sabes qué? Vamos a eliminar a los judíos. Eso es lo que pasa en el libro de Esther, que ocurrió durante el destierro. No me caen bien, vamos a eliminarlas. Esa es la realidad que vivían los judíos que estaban bajo el poder de otro imperio. Pero nuevamente Dios dice, poned las cosas en perspectiva. Mirad las cosas de la forma correcta. Isaías capítulo 40 y el versículo 15 al 17. A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde, como una mota de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran polvo fino. El Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos los animales para los holocaustos. Todas las naciones no son nada en su presencia, no tienen valor ninguno. Las islas, todas las islas, dice esos, no es nada. El Líbano con sus árboles tan grandes, y si veis la bandera del Líbano hoy en día, aún tiene un árbol encima porque es muy importante los árboles. El Señor dice, todos esos árboles del Líbano no llegan para hacer un sacrificio para mí. No son nada. Por eso dice, no tienen valor ninguna. Todas las naciones no son nada en su presencia. Versículo 22. Dios tiene su trono sobre la bóveda que cubre la tierra. Y ve a los hombres, esos grandes babilonios, como si fueran saltamontes. Él extiende el cielo como un toldo, lo despliega como una tienda de campaña. Él convierte en nada a los grandes hombres y hace desaparecer a los jefes de la tierra. Son como plantas tiernas, recién plantadas, que apenas han echado raíces en la tierra. Si Dios sopla sobre ellos, se marchitan y el huracán los lleva como paja. Está diciendo, oye, Babilonia, por muy poderoso que parezca, no es nada. Me encanta la última idea del versículo 24. Dios solo tiene que soplar y desaparecer. Se convierten en paja en medio de un huracán. Paja no tiene nada de peso. En un huracán desaparece. Esa es la realidad. Y esto nos debe animar tanto como iglesia como a nivel individual. Como decimos, en primer lugar, como iglesia. Ya hemos dicho, Babilonia siempre ha representado al pueblo que ha dicho, Dios, no nos interesas. Dios, te damos la espalda y vamos a vivir a nuestra manera y no vamos a permitir que algunos quizás prediquen tu verdad. Y algunas veces miramos la sociedad, la iglesia y decimos, ¿qué podemos hacer, Señor? Mira los que somos. Pocos. Vale, algunos están fuera, pero tampoco somos muchos. No somos grandes a ojos humanos. ¿Qué vamos a hacer nosotros contra los gobiernos que están diciendo hay que proclamar esto? ¿Contra los medios de comunicación que lo están proclamando constantemente? ¿Contra los grandes filósofos de las grandes universidades que están proclamando cosas que van en contra de la palabra de Dios? ¿Quién nos va a hacer caso? Pues la realidad es que cuando Dios dice, se acabó, se ha acabado. Babilonia desapareció. En una noche. La gran Babilonia fue conquistada en una noche. Otro ejemplo. Apocalipsis habla de Babilonia, está hablando ahí del Imperio Romano. El Imperio Romano estaba persiguiendo a la iglesia. Estaban diciendo, oye, vosotros no podéis adorar solamente a Dios, tenéis que adorar al emperador. Fueron perseguidos. ¿Dónde está el Imperio Romano ahora? También
cayó. Y todas las fuerzas que han luchado contra la iglesia durante toda la historia han desaparecido cuando Dios ha dicho hasta aquí. Cuando yo era más joven, cuando era adolescente, pues muchas de las iglesias en Europa orábamos por nuestros hermanos que estaban en el bloque comunista. Siempre me acuerdo, había un cartel en el aeropuerto de la capital de Albania que dice, a partir de esta puerta Dios está muerto. Para dejar claro que en Albania no se decía nada acerca de Dios, porque habían matado a Dios. El gobierno comunista de Albania ha desaparecido, la iglesia en Albania no. Porque cuando el Señor dijo, se acabó, se acabó. Y eso es una realidad para nuestros hermanos que están sufriendo persecución fuerte en diferentes países del mundo en estos momentos. No están siendo derrotados. El Señor es más poderoso que las fuerzas contra ellos. Y puede ser, no lo sé, pero por ahí van los tiros, a medida que quizás como iglesia recibamos más presión para no predicar ciertas cosas, quizás vamos a tener más problemas. Pero tendremos los problemas hasta que el Señor diga, se acabó. Porque nuestro Padre es superior a cualquier oposición. Todas las fuerzas que han luchado contra Dios durante toda la historia y contra su pueblo no son más que una hierba que el Señor sopla y desaparece. Recordemos eso siempre. Y esto nos lleva a la tercera cosa. ¿En quién vamos a confiar? Ya hemos dicho que Dios es el Dios creador, que Dios es superior a cualquier poder humano. Entonces, ¿en quién vamos a confiar? Porque hay un peligro para el pueblo de Dios que siempre ha existido. En tiempos de Babilonia, si un país conquistaba a otro país, no solamente derrotabas a su ejército y a su rey, sino derrotabas a su Dios. Mi Dios es más poderoso que tu Dios, porque tu Dios no te ha protegido. Así que, a ojos de Babilonia, ellos no solamente habían derrotado a Jerusalén, al rey y al ejército de Jerusalén, habían derrotado a Dios. Por eso, si os acordáis en Daniel, que también explica la historia de cuando el pueblo estaba en el destierro, hay un momento que el rey Nabucodonosor dice, tenéis que adorar a mi estatua. Y vienen tres amigos jóvenes de Daniel y dicen, nosotros no lo vamos a hacer. Y eso enfurece a Nabucodonosor. ¿Por qué? Un momento. ¿Quiénes sois vosotros diciendo que no vais a adorarme a mí? Yo he derrotado a vuestro Dios. No sois nadie para decir que no vais a adorar al verdadero Dios que soy yo, porque yo he derrotado a vuestro Dios. Entonces, había mucha presión para que los de Israel en el destierro dejaran de adorar a Dios, o al menos que dejaran de solo adorar a Dios. Porque Nabucodonosor también decía, oye, tampoco seáis tan extremistas, no estoy diciendo que no adoréis a Dios, estoy diciendo que me adoréis a mí primero y si queréis seguir adorando a vuestro Dios, pues en vuestras casas lo podéis hacer. Pero había mucha presión. Pero nuevamente Dios deja claro que se debe mirar las cosas con otros ojos. Isaías capítulo 40 y el versículo 18 al 20 dice lo siguiente. ¿Con quién compararéis a Dios? ¿Con qué imagen la representaréis? ¿Al ídolo? Un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. Dios está diciendo, cuidado con esa idea que os están diciendo en Babilonia, que ellos son y sus dioses son más poderosos que yo. Analizad un momento sus dioses. Porque los ídolos, cuando se hacía un ídolo, era intentar representar el poder de Dios y que ese poder te protegiera. Y Dios dice, vamos a ver, unos ídolos son de oro y el mismo ídolo del vecino es de madera. ¿Y por qué? Porque este tiene más dinero que el otro. ¿Qué ídolo es ese? ¿Qué Dios es ese?
si su representación no depende de su poder, sino del dinero que tenga cada persona que fabrica el ídolo. Incluso hay una cosa que es precioso, dice, y tienen que buscar un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. Es que si no le llevan a un artesano, hacen algo de madera y se cae. ¿Qué tipo de Dios es ese que necesita se necesita llevar a un artesano para que no se caiga al suelo? Ese es el Dios que realmente están adorando los babilonios. Ese es el Dios que realmente creen que han derrotado al Dios verdadero. Y para mí hay una enseñanza muy importante aquí para la iglesia moderna. Porque tenemos un peligro los cristianos de acabar creyendo lo que nos están diciendo la sociedad constantemente. Dios está muerto. Dios ha sido derrotado. La ciencia ha demostrado que Dios no existe. Nuestras filosofías han demostrado que no necesitamos a Dios para vivir bien. Dios ha sido derrotado. Así que comenzad a adorar el verdadero Dios, nuestro poder humano, nuestra filosofía humana. Y es lo que estamos recibiendo constantemente. Pero vamos a mirar de verdad, como dice Dios, mira bien los ídolos. Mira bien las filosofías y enseñanzas que vemos de esta sociedad. Os voy a poner unos ejemplos. La libertad sexual. Cuando yo tenía unos 15 años, había la idea de que se tenía que permitir a los jóvenes practicar el sexo como quisieran. Porque si no, lo creas un tabú. Y luego si hay un tabú, pues acá, ocurren los maltratos, ocurren las violaciones. Y en mi época, en Inglaterra, era, no, y si quieren ver un poquito de pornografía no pasa nada. Porque es que tienen que aprender, tienen que conocer esas cosas. Y 25 años más tarde, estamos viendo que las agresiones sexuales contra las mujeres están subiendo y están diciendo, ¿sabes qué? Es que la pornografía es mala. Un momento, hace 25 años me estaba diciendo que lo podía ver porque al fin y al cabo era experimentar. Ha fracasado ese ídolo. Otro ídolo. Sigue tu corazón. Eres libre. Encuéntrate a ti mismo. Tú encuentra tu propia identidad. Que nadie te marque. Como veíamos el viernes. Cualquier canción o película de Disney. Y parece bonito. Oye, es verdad, no te sometas a ninguna norma. Sigue tu corazón, encuentra tu ser. Pero ¿por qué entonces, si eso soluciona todos los problemas, tenemos el indicio de suicidios tan alto en estos momentos? Algo no está funcionando, ¿no? Otro ídolo. El matrimonio, como lo marca la Biblia, es algo anticuado, pasado de moda. Lo vamos a hacer a nuestra manera, porque será mucho mejor. El 60% ahora de los matrimonios acaban en divorcio. Y solo estoy hablando de los matrimonios. Ya no cuento parejas de hecho, personas que están viviendo juntos. ¿De verdad? El hecho de que haya niños pequeños viviendo en 2, 3 o 4 casas, ¿de verdad eso funciona? ¿Le da estabilidad al niño? Otro, lo importante eres tú, busca lo tuyo primero, ¿eh? Eso es lo importante. Siéntete realizado. Sube en tu trabajo. Sácate este título, porque lo importante eres tú. Sí, tienes un marido que puedes, o una mujer que puedes amar, pero tú primero. Tienes unos hijos que sí, puedes amar, pero tú primero. ¿Cuánta gente estamos viendo que ha vivido así toda su vida? Están llegando ahora a la edad de jubilación y están totalmente solos. Y podría continuar. Pero si de verdad estudiamos los ídolos que esta sociedad nos están diciendo que están funcionando, llegamos a la conclusión que Dios está diciendo a los de Israel. Mirad esos ídolos. Si se caen, ¿los vais a comparar conmigo? En cambio, recordad lo que es nuestro Dios. Isaías 40 y el versículo 13. ¿Quién ha corregido al Señor? ¿O quién le ha dado instrucciones? ¿Quién le dio consejos y entendimiento? ¿Quién le enseñó a juzgar con rectitud? ¿Quién lo instruyó en la ciencia?
¿Quién le dio lecciones de sabiduría? Esa es la realidad. Y cualquier persona que esté aquí esta mañana o me esté escuchando por el canal de YouTube, que no conoce al Señor, os pido sinceramente que os olvidéis de todo lo que pensáis que sabéis de Dios, todo lo que os han dicho. Y con la mente totalmente limpia, o lo más limpia que puede ser de nuestros perjuicios, que todos los tenemos, vayamos a mirar lo que de verdad dice la Biblia. Y preguntémonos si lo que dice el Señor lleva a una sociedad y un mundo mejor que lo que está diciendo nuestra sociedad. Pero también tengo aquí unas palabras para los cristianos. Tenemos que conocer mejor a nuestro Dios. Conocemos mucho a las filosofías y los ídolos de este mundo. Conocemos a los cantantes y sus vidas. Conocemos a los futbolistas y sus vidas. Conocemos las filosofías que vemos en las películas y todo lo que nos están diciendo. Y la única forma de vencer una mentira es con la verdad. El problema es que no conocemos la verdad. Y si no estamos conociendo de verdad a nuestro Padre, creeremos que los ídolos son más poderosos que Él. Conozcamos bien a nuestro Padre para derrotar estos ídolos. Y por último, y con esto acabamos, hemos visto que Dios es creador, que Dios es superior a todos los poderes humanos, es superior a toda religión y filosofía humana, pero la realidad es que los problemas continúan. Estoy seguro que estos versículos habrían animado a los israelitas. Pero la realidad es que ellos iban a pasar 70 años en esta situación. En ninguna parte de este pasaje dice, y mañana mismo se solucionará todo. Me gustaría decir que mañana mismo toda la sociedad aceptaría a Dios. Que ese problema que quizás tengas con tu jefe desapareciera. Pero no lo puedo decir. Los problemas continúan. Y eso nos lleva algunas veces a pensar lo que vemos en el versículo 27. Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. Muchas veces como cristianos pensamos eso. Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué estás permitiendo que personas que están totalmente en contra de tus valores estén gobernando? ¿Por qué permites que en mi trabajo, mi vecindario, lo que sea, esta persona me esté causando tantos problemas durante tanto tiempo? Pues ante esto hay dos respuestas. Versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Y hay dos cosas que quiero resaltar de este versículo. En primer lugar, Dios es eterno, no cambia. Y creo que muchas veces se nos olvida esto. El Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que protegió a Abraham y su familia, que sacó a su descendencia de Egipto, que los llevó por el desierto, que los entregó la tierra prometida, que les protegió, que les cuidó en Babilonia, que derrotó a Babilonia y permitió que volviesen. El Dios que hizo tantos milagros que vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Dios que vino a esta tierra e hizo el milagro más grande, que es morir por cada uno de nosotros. Es el Dios que nos acompaña todos los días. Y creo que se nos olvida. Vamos al mundo con miedo. Vamos a nuestro trabajo con miedo. Y es verdad, podemos ir con miedo, porque no somos nada. Pero Dios es el que nos acompaña. Dios es eterno, no cambia. Y la segunda cosa es que su inteligencia es infinita. Muchas veces no entendemos las cosas. Señor, ¿por qué tuvieron que pasar? Bueno, quizás eso sí que lo entendemos porque tenían que sacarles la idolatría. Por eso pasaron 70 años en el destierro, pero algunas veces podemos pensar, ¿y no había otra forma?
Oye, Dios, ¿por qué me está pasando esto en el trabajo, en mis estudios? ¿No hay otra manera de solucionar esto? Oye, Dios, ¿por qué cada vez es más difícil predicar tu evangelio? ¿No podías hacer las cosas de una forma diferente para que saliésemos a la calle y todos dijeran, oye, sí, perfecto? Pues dice aquí que su inteligencia es infinita. Como dice Salmo capítulo 100 y el versículo 3, vivir por fe es reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Reconocer que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyo. Somos su pueblo, ovejas de tu prado. Vivir por fe es decir, Señor, no lo entiendo. Pero como tú eres el Dios que acabas de describirte en este capítulo, y tienes una sabiduría infinita, aunque yo no lo entienda, si este es el camino que tú quieres que yo pase individualmente o quieres que pasemos como iglesia, y ese es el camino para llegar a tu presencia, pues lo acepto. Su sabiduría es infinita. El problema es que no nos gusta aceptar que Dios es tan superior a nosotros. Nosotros queremos decirle a Dios, no, no, vamos a hacer de esta manera. No, Dios es eterno. Dios tiene una sabiduría infinita. Así que a modo de conclusión, espero que después de estos dos estudios nos demos cuenta que al menos en este capítulo, el mensaje de este capítulo es igual que la primera parte. La primera parte de Isaías, ¿en quién vais a confiar? ¿En Dios para derrotar a los asirios? ¿O vais a hacer vuestros planes? Pues está diciendo lo mismo. Israelitas en Babilonia, Iglesia de Reus en el siglo XXI. ¿En quién vais a confiar? ¿En el Dios Todopoderoso, que creó todo? ¿En el Dios que es superior a todas las naciones, todos los poderes? ¿En el Dios que ha demostrado que es superior a todo, filosofía y religión? ¿O vamos a comenzar a hacer las cosas a nuestra manera? Y decir, ¿sabes qué? Como iglesia vamos a llegar a acuerdos con estas filosofías, que es una cosa que pasa muchas veces. Oye, si nos dejan aquí reunirnos y cantar algunos cánticos, vamos a aceptar ciertas de esas filosofías. Tenemos dos caminos a escoger. O confiar en Dios o confiar en nosotros mismos. Pero la promesa de Dios al final de este capítulo, y lo conocemos muy bien este versículo, nos encanta, es que dice el versículo 29, Dios, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Va a haber momentos de dificultad, de cansancio, pero necesitamos más de Dios en esos momentos, no menos de Dios. Versículo 30. Aun los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. No importa lo que sea, si ponemos nuestra fe en otra cosa que no sea Dios, nos va a fallar. No, no, es que lo que hay que poner es nuestra fe en nuestro trabajo, en nuestros recursos, en nuestro dinero. No, está diciendo aquí, incluso lo que menos parece que se van a cansar, los jóvenes y los muchachos, tropiezan y se caen y se fatigan. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas. Esos 70 años fueron duros, pero el Señor prometió estar con ellos diciendo, cuando estáis cansados estaré ahí. No sabemos lo que va a pasar a nivel de nuestro país en los próximos años. No hace mucho, y hay personas aquí que lo han vivido, que se cerraban iglesias. No tenemos que irnos a 500 años atrás para ver lo que pasaba. Yo no sé lo que va a pasar de aquí a 5 o 10 años. Pero lo que sí que sé es que pase lo que pase, el Dios al que adoramos es el Dios todopoderoso, creador de todo. Es superior a cualquier fuerza que luche contra él. Es superior a cualquier filosofía o idea que estén promocionando. Confiemos en él. Busquemos las fuerzas en él. Pase lo que pase en nuestra vida. Pero para buscar eso, tenemos que conocerle bien. Y la realidad es que salimos derrotados porque vamos al campo de la batalla sin conocer quién nos está acompañando. Conozcamos bien a nuestro Padre. Pasemos tiempo estudiando
su palabra, orando, para conocer bien y saber que cuando salimos al campo de batalla, el enemigo es más fuerte, es muy fuerte, pero sé que el que me acompaña es más fuerte. Pues que el Señor nos ayude. Amén.